El video que van a ver a continuación es con fines de llevar información. Está totalmente basado en las escrituras y las palabras de los profetas antiguos y de la restauración. Este video lleva opiniones personales de terceros y cada vez que se requiere para evitar todo tipo de controversia, incluye la posición oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hacemos énfasis que este material no debería sustituir su investigación personal sobre temas del Evangelio. Hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Aprendiendo Juntos, el espacio donde exploramos las verdades eternas del Evangelio de Jesucristo con profundidad y claridad. Hoy abordaremos un tema de gran importancia y que muchas veces es poco comprendido. Hablaremos acerca de la expulsión de espíritus inmundos y el poder del sacerdocio para hacer frente a estas influencias. Desde los tiempos del Salvador hasta nuestros días, las Escrituras y los profetas han enseñado que la autoridad de Dios sobre la adversidad es real y asequible para aquellos que ejercen la fe y el poder del sacerdocio correctamente. ¿Cómo opera el adversario? ¿Qué enseñó el profeta José Smith al respecto? ¿Cómo podemos estar protegidos y ayudar a quienes lo necesiten? Acompáñenme en este episodio mientras analizamos las Escrituras, las enseñanzas de los líderes de la Iglesia y el conocimiento doctrinal que nos ayudará a comprender este principio con claridad. Esta es la señal de Canal La Manita y yo soy tu hermano Manuel y te extiendo una muy cordial bienvenida. En el Nuevo Testamento encontramos varios relatos en los cuales el Salvador efectuó la expulsión de espíritus inmundos. Uno de estos relatos sucedió en Capernaum. Dice en Marcos 1 del 21 al 28, y entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Enmudece y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Hermanos y hermanas, el Salvador también les prometió a sus discípulos del pasado y del presente: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, tal como está registrado en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 17. Aunque este tema no es muy conocido por los miembros de la Iglesia, los varones que poseemos el sacerdocio de Melquisedec deberíamos conocerlo muy bien a fin de instruir a los jóvenes élderes. Sobre este tema, el élder Bruce R. McConkie enseñó: antes que podamos entender la expulsión de los demonios, debemos conocer algo de la vida preterrenal y de la paternidad de Dios. Según está revelado en el Evangelio, Dios es un hombre glorificado y santo, un ser personal a cuya imagen está creado el hombre, un ser para quien la unidad familiar continúa en el estado de inmortalidad. Él es el Padre personal de los espíritus, de todos los hombres. Sus hijos espirituales comenzaron la vida como hombres y mujeres, cuyos cuerpos estaban compuestos de espíritu en lugar de elemento temporal.
Estos frutos espirituales de la deidad, investidos de albedrío y sujetos a la ley, tuvieron la oportunidad de avanzar, progresar y lograr el privilegio de sujetarse a las experiencias probatorias de la mortalidad. 2/3 partes de ellos pasaron las pruebas de la esfera preterrenal y ahora están en camino de nacer en este mundo como seres terrenales. La otra 1/3 parte, fracasando en mantener su primer estado, finalmente se manifestó en abierta rebelión contra Dios y sus leyes. Como resultado, hubo una guerra en los cielos y el diablo y sus seguidores fueron echados a la tierra. Los que así fueron rechazados se han visto privados eternamente del derecho de tener cuerpo propio. En este desalentador estado de condenación, buscan alejarse ilegalmente en los cuerpos de los hombres. Esta referencia la podemos encontrar en La vida y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, página 44. Sobre el discernimiento y expulsión de espíritus inmundos, hermanos y hermanas, el profeta de la restauración, José Smith, enseñó claramente: uno de los grandes males es que los hombres ignoran la naturaleza de los espíritus, su poder, leyes, gobierno, inteligencia, etc. Ningún hombre puede hacerlo sin el sacerdocio y sin tener conocimiento de las leyes por las cuales son gobernados los espíritus, porque así como ningún hombre conoce las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios, de igual manera, ninguno conoce el espíritu del diablo ni su poder o influencia, sino posee una inteligencia superior a la humana, y le son reveladas por medio del sacerdocio las misteriosas operaciones de las acechanzas del demonio. Podemos encontrar esta cita en Enseñanzas del profeta José Smith, la compilación que hizo Joseph Fielding Smith del año 1982, en la página 248. Además, el profeta José Smith enseñó que un espíritu inmundo solo puede poseer el cuerpo de una persona cuando ésta se aleja de Dios. Todos los seres que tienen cuerpos tienen dominio sobre los que no los tienen. El diablo no tiene poder sobre nosotros, sino hasta donde se lo permitimos. El momento en que nos rebelamos contra cualquier cosa que viene de Dios, el diablo viene y ejerce su dominio. Esto también lo dijo el profeta José Smith. El diablo, creyendo que puede frustrar los decretos de Dios, va y viene por la tierra, buscando a quien pueda destruir. Y cuando haya una persona que se deja dominar por él, va y la sujeta, y se posesiona de su cuerpo, y reina allí, gloriándose poderosamente en él, sin importarle que solamente tiene un cuerpo robado. Y por fin llega alguien que tiene la autoridad, y lo echa fuera y vuelve el cuerpo a su dueño legítimo. El diablo se mete en un cuerpo porque no tiene uno propio, pero cuando lo roba, siempre existe la posibilidad de que sea echado fuera de él. José Smith, página 362, Enseñanzas del profeta. El conocimiento de la doctrina, hermanos y hermanas, los principios y las pautas necesarias para expulsar un espíritu inmundo se encuentran claramente expuestos en las Escrituras. El que es ordenado por Dios y enviado, este es nombrado para ser el mayor, a pesar de ser el menor y el siervo de todos. Por tanto, es poseedor de todas las cosas, porque todas las cosas le están sujetas, tanto en los cielos como en la tierra. La vida y la luz, el espíritu y el poder, enviados por la voluntad del Padre, mediante Jesucristo su Hijo. Pero ningún hombre posee todas las cosas a menos que sea purificado y limpiado de todo pecado. Y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis cuanto quisiereis en el nombre de Jesús, y se cumplirá. Mas sabed esto, que os será indicado lo que debéis pedir, y como sois nombrados para estar a la cabeza, los espíritus se os sujetarán. Por tanto,
Acontecerá que si veis manifestado un espíritu que no podéis comprender y no recibís a ese espíritu, pediréis al Padre en el nombre de Jesús, y si Él no os da a conocer ese espíritu, entonces sabréis que no es de Dios, y os será dado poder sobre ese espíritu, y proclamaréis contra dicho espíritu en voz alta que no es de Dios, no con acusaciones injuriosas, para que no seáis vencidos, ni con jactancia ni regocijo, para que no seáis asidos por él. Aquel que de Dios reciba, acredíteselo a Dios, y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. Y escuchando y haciendo estas cosas que habéis recibido, y las que en adelante recibiréis, y el Padre os ha dado el reino y el poder, para vencer todas las cosas que por él no son ordenadas. Esta instrucción, hermanos y hermanas, que acabo de decir, se encuentra en la sección 50 de Doctrina y Convenios, los versículos del 26 al 35. Ahora, debemos tener muy presente que luego de la liberación de una persona, ésta debe pasar por un proceso de arrepentimiento y purificación. En Marcos, capítulo 5, del 18 al 19, nos dice: y entrando él en la barca, el que había estado poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si no se efectúa este proceso de arrepentimiento y purificación, el Salvador nos advierte que el estado de esta persona llegará a ser peor que antes de la liberación. Y les invito a poder leer Mateo capítulo 12, 43 al 45. El espíritu inmundo entrará otra vez solo si haya la casa desocupada, es decir, si la vida espiritual de la persona liberada está vacía. Hermanos y hermanas, a lo largo de este episodio hemos aprendido que el adversario busca ejercer influencia sobre las personas, pero el poder de Dios siempre es mayor. Como enseñó el profeta José Smith, todo aquel que posea un cuerpo tiene dominio sobre los espíritus inmundos y solo pueden afectarnos en la medida en que les permitamos entrar en nuestras vidas. También vimos que el poder del sacerdocio es real y que, cuando se usa con fe, pureza y conforme a la voluntad del Señor, los espíritus se sujetan a aquellos que han sido debidamente investidos de autoridad. Sin embargo, la verdadera protección no radica únicamente en la expulsión de espíritus inmundos, sino en llenar nuestra vida con la luz de Cristo, a fin de que el adversario no tenga lugar en nosotros. Recordemos las palabras del Salvador en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Así que permanezcamos firmes, fortalecidos por la fe, la obediencia y el poder del sacerdocio. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme en este episodio de Aprendiendo Juntos. Nos encontramos en el próximo programa. Sigamos aprendiendo y creciendo en el Evangelio de Jesucristo. Esta es la señal de Canal La Manita. Y yo soy tu hermano Manuel. Y me despido hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.